Hola, vamos a hablar de la unidad 1 del libro de termodinámica y el primer tema son conceptos básicos. Termodinámica. La termodinámica es la ciencia que se encarga del estudio de las leyes que gobiernan la transformación de la energía. Algunos marcos de referencia importantes de mencionar sobre este tema es que el sistema termodinámico es una cantidad fija de materia que se escoge para su estudio. Puede ser clasificado en cerrado o abierto y los alrededores que corresponden a este sistema son todo lo que está externo al sistema. El límite se llama frontera y cada frontera del sistema puede ser fija o móvil y es adaptable. Un volumen de control es capaz de intercambiar con los alrededores masa y energía. A diferencia de un volumen de control, un sistema termodinámico únicamente intercambia energía con sus alrededores. Y así pasamos a lo que es el sistema de unidades, que sabemos que las magnitudes primarias son aquellas cantidades físicas que se definen a partir de las cuales se pueden obtener el resto de las magnitudes. Y ejemplos de ellos en el sistema internacional son la masa, la longitud y el tiempo. Y las magnitudes secundarias son las que obtenemos a partir de las magnitudes primarias. Ahora, tenemos lo que son las propiedades termodinámicas. Y algunas propiedades es que tenemos propiedades intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas que son independientes a la extensión de la masa del sistema y algunos ejemplos es la temperatura. Las extensivas, estas dependen de la masa y ejemplos es el peso y el volumen. La presión. Ahora, la presión es la presión que está sobre una superficie que contiene el fluido y se debe al efecto acumulativo de las moléculas individuales que actúan sobre las paredes de nuestro recipiente. Lo podemos obtener mediante esta expresión matemática y se dice que la presión en un punto de un fluido es en equilibrio, es la misma en todas las direcciones y lo podemos ver en esta expresión matemática. Finalmente, sus unidades en el sistema internacional son newton sobre metro cuadrado o pascal. Temperatura. Bueno, la temperatura se relaciona con el movimiento de las moléculas. Entre mayor temperatura, mayor movimiento molecular y entre menor movimiento molecular. Las unidades en el sistema internacional para la temperatura son los Celsius y en el sistema inglés son los Fahrenheit. Y aquí están las expresiones de conversión para obtener una de la otra. Ahora, tenemos la ley cero de la termodinámica y esta nos dice que si tenemos dos cuerpos, uno de mayor temperatura y uno de menor temperatura, el de mayor temperatura pasará temperatura al otro hasta que los dos se encuentren en equilibrio termodinámico. La ley cero nos dice que si el objeto A se encuentra en equilibrio térmico con el objeto B y el objeto B se encuentra en equilibrio térmico con el objeto C, entonces el objeto A y el objeto C están en equilibrio térmico. Ahora hablaremos de los estados. Tenemos el estado termodinámico, el estado de equilibrio y el postulado de estado. El estado termodinámico es cuando las propiedades termodinámicas de un sistema quedan bien definidas y las registramos. Entonces decimos que el sistema encuentra un estado termodinámico. El estado de equilibrio es cuando pasa lo anterior, pero estas propiedades son fijas, no cambian. Entonces nuestro sistema estará en estado de equilibrio. Postulado del estado nos dice que nos bastan dos propiedades para establecer el estado térmico del sistema. Ahora, finalmente hablaremos de procesos y ciclos. Tenemos el proceso termodinámico, el proceso de cuasiequilibrio, el proceso real, un proceso isotérmico y un proceso isórico. Y estos tres son independientes de estos, son nada más para mencionarlos. Y finalmente el ciclo termodinámico. Uno tiene que ver con el otro, claro. Entonces, primero, proceso termodinámico, nuestro sistema logra un proceso termodinámico cuando tiene un estado de equilibrio que ha sido modificado por la interacción con el entorno, lo que ocasiona el cambio de las propiedades originales, llevándolos a un nuevo estado de equilibrio. El proceso de equilibrio indica que un momento dado el sistema puede cambiar de dirección y regresar a su estado inicial por la misma sucesión de estados sin causar ningún efecto secundario. El proceso real, este proceso se da para una interacción del sistema con el medio y existen factores como fricción que impiden que el sistema pueda regresar a su condición inicial. Proceso isotérmico es un proceso de temperatura constante, proceso isobárico es un proceso de presión constante y un proceso isocórtico es un proceso de volumen constante. Finalmente, el ciclo térmico es durante un ciclo térmico o el sistema podrá intercambiar energía y masa o solo masa con sus alrededores. Y eso fue todo.
de nuestro primer tema del libro de termodinámica.